Continuando con nuestra conversación de la inteligencia artificial, cambio disruptivo, platicamos que una gran aportación en los últimos años fue la representación matemática de las palabras por vectores. Eso, como se llama word embedding o vectorizador de palabras. 2013-14, 2013 Google, 2014 Stanford. Después, los sabios empezaron a usar métricas, usaron espacios vectoriales y teníamos muchos puntos, o sea, palabras en espacio vectorial de dimensión 300, 700, 600, 700 o 1024. O sea, la dimensión no es un problema. Entonces, con las distancias se empezaron a decir, yo he dado una oración, pues, quiero saber si está cerca de otra oración, y empezaron a descomponer por las palabras y sumaron los vectores de cada palabra y así veían si eran similares. Pero después otro sabio que empezaron a trabajar también este concepto, pero relacionado con la traducción, en Google muy importante, los grupos que hay en Google de la traducción, y empezaron a generar otro concepto que se llama los transformers. No voy a hablar mucho de eso, pero es un concepto importante, que es una transformación de un problema en otro que es más fácil de resolver. Y es como en la época de la secundaria, los logaritmos. Los logaritmos son unos transformadores de un problema en otro. Por ejemplo, sacar una 3.1416 elevado a la 3.28, pues es dificilísimo. Pero si yo hago los logaritmos de ese problema, el logaritmo de esa operación, que es una operación de una potencia, se traduce en operaciones de multiplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se cambia la representación del problema por otra que es mucho más fácil de abordar, y eso se llama una transformación, la transformada, un transforme, la transformada de Fourier, de Laplace y muchas transformaciones que pues yo como matemático me apasiona todo ese mundo de las transformaciones de un problema en otro para resolverlo o para describirlo precisamente. Así, en 2018 también empezó un grupo muy importante de Google cambiando la representación para poder traducir correctamente, porque la traducción tiene que ver mucho con el sentido, con el significado, con el contexto. Generaron unas tecnologías que dieron nacimiento de una técnica que se llama Transformer, y después empezó todo un boom también de los Transformers, pero después viene otro sabio alemán, Niels Reimer, que en 2019, usando Transformer, la Sentence Transformer, cómo transformar una oración en otros componentes, cómo lo agarro, lo transformo, como los logaritmos. Agarro el logaritmo, saco el logaritmo, hago las operaciones, una multiplicación. Se hace por una elevación de la potencia, hay muchas cosas, por operaciones más sencillas aritméticas, y después te hago el antilogaritmo, y eso es lo mismo que se hace ahora con las oraciones, ¿no? Entonces, Neil Reimer dijo, ¿por qué no mejor hacemos un vector de la oración? Por ejemplo, y entonces en 19 sacó unos documentos, obviamente todo basado en redes neuronales, no quiero entrar en detalle, están los encoders, los logaritmos y los decoders, los antilogaritmos, y se hace una serie de herramientas poderosísimas, y salió un conjunto de herramientas muy importantes que se llama la época de los Transformers. Y sacaron así una serie de Transformers, y hay grupos que se dedican solamente a recolectar Transformers y ponerlos a disposición como Hugging Faces, y así generaron un conjunto de bibliotecas, herramientas que se llaman embeddings, los vectorizadores, para poder representar una oración por un vector, y hay muchas formas de representarlo, por lo tanto, muchos
tipos de vectores, cambian espacio, de 300, que era la dimensión inicial, por ejemplo, en muchos grupos de Spassy, de la biblioteca de Spassy, se hacían representación con 300 vectores, ahora se dan 768, 1024, 2000, etcétera. Y así se empezó un nuevo mundo. Y entonces empezaron a hacer ya sistemas, procesos más complejos. Pausa. Aquí es donde surge el nuevo paradigma de búsqueda, una búsqueda que al inicio era una búsqueda por una cadena de caracteres, encontrar la aparición de una cadena de caracteres en un archivo, las técnicas básicas de búsquedas en Google y en todos los buscadores, pero después ya se empezó a buscar no la cadena, sino el sentido, la semántica, y eso es lo que se llama la búsqueda semántica. Y la búsqueda semántica para mí es uno de los grandes, grandes servicios que toda empresa que quiera empezar a hacer servicios de inteligencia artificial tendría que empezar instrumentando una búsqueda semántica en el contenido de todos sus procesos productivos que están representados por archivos de texto. Así, la búsqueda semántica es uno de los grandes, grandes desarrollos. Después, como se hicieron grandes, grandes proyectos con metodología, hago primero esto, hago después esto. En otro momento platicaré la metodología que a mí me interesa mucho y me gusta, que se llama la de CRISP, pero eso lo haré en otro momento. Surge un nuevo concepto que es una arquitectura de procedimientos o framework. Pausa. Así, en el 2022, con el gran boom de la inteligencia basada en textos, pero en oraciones, no en palabras, sino en transformen, en oraciones, sí, hubo un gran boom, el boom fomentado por los buscadores y sobre todo los sistemas de preguntas y respuestas como ChatGPT, que es uno de los que primero surgió, pues se hizo un boom y entonces se empezaron a generar muchos grupos que tenían que repetir los procesos y por eso se hizo un marco de trabajo, un framework, por el otro sabio que se llama Harrison Chase, en el 2022 generó un conjunto de procesos encadenados del lenguaje, por eso le llamó LangChain. Y ese conjunto tiene varias componentes que no voy a platicar exhaustivamente, pero tiene las componentes de lo que permite generar una fábrica, digamos, de procesos productivos para la inteligencia artificial. Así tenemos toda la tecnología de LangChain y así surgieron otras después por Meta, que tiene sus otros mecanismos también muy importantes. Y entonces se empezó a generar todo un contexto de, tengo mucho contenido en formatos digitales, lo vectorizo, lo guardo, lo acomodo. Pausa. Ahí surge lo que yo le llamo las bibliotecas de Alejandría del conocimiento, de la información. En términos muy sabios se llaman los Large Language Model. ¿Qué es un Large Language Model? Es una biblioteca vectorizada con el conocimiento. Y así surgió toda la época nueva de los LLM. Y así tenemos un LLM que yo lo platico como la Biblioteca de Alejandría del Antiguo Egipto, pero hoy contiene todo el conocimiento expresado en forma digital con el cual se metió o se entrenó, es decir, se vectorizó. Así tenemos grandes, grandes grupos como los que conocemos ahora, líderes como Google, como Meta, como Facebook o todos los grandes, grandes generadores de contenido que van a dónde a recolectar el conocimiento. Pues el conocimiento que se ha generado a través de las redes sociales, de los grupos, de los servicios, como el Wikipedia, como el YouTube, como que son depósitos que el mundo entero alimenta.
Y esa es la gran verdad. ¿Y dónde se genera el valor? No es en las personas que distribuyen, no es en las personas que generan el conocimiento a través del dígito, del archivo digital, sino son las que lo distribuyen. Pausa. Así tenemos el nuevo enfoque, otra componente importantísima que son los LLM, que tienen muchos elementos para poder y hacer utilizables con herramientas como LangChain, que es un framework, un conjunto de pasos y componentes para generar aplicaciones, y así ya tenemos que desde cierto tipo de empresas, pues generan sus LLM, los ponen a disposición, algunas de forma gratuita, la versión sencilla, las más complicadas se pone a costo, y los costos están relacionadas en el proceso productivo de generar el vector. Por ejemplo, ese es donde ahora las grandes empresas tienen que tener mucho cuidado, porque para poder hacer una aplicación productiva en inteligencia artificial, la materia prima son los vectores. Y eso es lo que cuesta un centavo o casi nada, pero ¿cuántas oraciones tiene un proceso productivo de un archivo? Pues yo le puedo ir diciendo fácilmente que un documento, por ejemplo, vamos a platicar en la segunda fase de aplicaciones a la industria, digamos, de generación de contenido jurídico, el diario oficial, por ejemplo. El diario oficial tiene a veces 30, 40, 100, 800 páginas. Entonces, si yo quiero vectorizar el diario oficial, pongámosle que tenga 100 páginas, ¿cuántas oraciones tengo? Ah, pues es muy sencillo. eh, 100 páginas, cada página tiene del orden de, pongámosle, 10 oraciones, entonces tengo 10 oraciones por 100 y así si lo voy multiplicando, pues vamos, aunque sea una cantidad ínfima por oración, cuando los órdenes de magnitud son de varios ceros, pues ya las cantidades monetarias para poder vectorizar es mucho dinero. Bueno. Entonces, así tenemos ya todo un mundo muy completo que es datos que los generamos en las empresas, pero esos datos por sí mismos no los puedo meter a un proceso. Tengo que vectorizarlo, pero para vectorizarlo tengo que descomponer el archivo en las páginas. Cada página lo tengo que analizar por sus oraciones, pero después tengo que generar oraciones que tengan mucho mayor contexto, mayor significado. Y ese es un conjunto de prácticas, de herramientas que se necesita. Y entonces, la siguiente pregunta es, yo quiero trabajar, pero no quiero solamente ser consumidor de ChatGPT y comprar la suscripción y usarlo. Es interesante, pero como desarrollador, no es importante solo aprender a usarlo, sino lo importante es hacerlo. ¿Cómo lo hago? Y así la pregunta es, ¿por dónde empezar para usar inteligencia artificial generativa con los datos que yo genero, con los archivos que yo genero? Pausa. Así, como lo dije desde hace unos minutos, sin datos no hay inteligencia artificial. Con datos, pero sin herramientas, modelos, no hay inteligencia artificial. Pausa. Con datos, con herramientas, modelos, pero sin metodología, no hay inteligencia artificial. Pausa. Así, debemos tener un equilibrio entre datos, herramientas y metodología. Datos, como he platicado, hay muchos en las redes, los que genera la empresa, los manuales de procedimiento, las sentencias, las leyes, las normativas del SAT, todo. Cualquier cosa, muchos archivos. Y hoy que estamos en la época de digitalizar los procesos productivos para evitar la corrupción, vamos a tener cada vez más y más materia prima en formatos de un expediente completo, que es un PDF, un trámite, que son 4 o 5 documentos, la credencial del lector, la fotografía, o muchas, o inclusive un audio que describa lo que queremos.
Esto es muy importante. Datos no hay problema, hay en demasiada cantidad. Herramientas, afortunadamente hay muchísimas herramientas, muchas de código abierto, otras que no son tan abiertas, son semiabiertas. La versión inicial cuesta nada, pero cuando ya escalo el orden de magnitud, pues ya se necesita suscripción pagada, etcétera. Y la metodología, que es donde hay muchas metodologías en el mundo del desarrollo, las rápidas, etcétera, las ágiles y todos esos elementos que yo no conozco mucho porque no me interesan, sino me interesa más una que he estado utilizando muchísimo y es muchos sentidos común, que se llama CRISP, que es una tecnología vieja de IBM de hace muchos años, que se llama Cross Industry Standard Process for Data Mining, que es la minería de datos, un proceso estandarizado para analizar y procesar información para hacer sistemas de minería de datos en ese momento. Es muy sencillo, tiene 6 etapas y es mucho sentido común. La primera etapa dice: ¿qué quiero? ¿Cuál es mi problema? Pausa. La segunda etapa es: ¿qué datos tengo? ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde están? ¿Qué estructura tienen? ¿Cuántas versiones de uno? ¿Qué cantidad hay de un tipo, de otro, etcétera? ¿Qué es analítica descriptiva? Pausa. La tercera etapa es ya su preparación, sacar los mejores, acomodarlos, segmentarlos, sacar una representación diferente, transformando un dato en otro dato. Por ejemplo, los vectores es una transformación. Eso es la etapa de preparar de los datos. Tengo que preparar para un archivo, sacar por páginas, las páginas sacar las oraciones y después sacar las oraciones que son similarmente cercanas, que se llaman contiguas, que en técnica de inteligencia artificial se llaman los segmentos o pedazos semánticos, semantic chunks. Bueno, esa es la etapa 3. Pausa. La etapa 4 es ya aplicar algún modelo. Por ejemplo, si tengo vectores y tengo muchos millones de vectores y tengo otros que son oraciones o archivos de texto con páginas y tengo una nueva oración que es una pregunta: ¿cuáles son los vectores de mis millones de vectores que se encuentran más cercanos a mi vector, que es mi oración pregunta? Eso se llama búsqueda semántica, con herramientas de búsqueda de similitud semántica, con representaciones de los vectores como vecinos más cercanos, como KNN, y una serie de herramientas de Machine Learning que han surgido, y eso se llaman los modelos. Bueno, una vez que tenemos 2, 3 modelos probabilísticos de similitud de oraciones de un archivo con otro, etcétera, con herramientas de Super Vector Machine y Latent Semantic Analysis, que son toda la área de inteligencia de negocio, o llamémosle Machine Learning, ¿sí? Bueno, son los modelos, pero hay muchos. Y cada modelo tiene 2, 3 variables a medir: las métricas, el tiempo, la certidumbre de que la oración es muy cercana, pero tardo más en hacerlo, o lo quiero rápido, aunque sea aproximado. Y eso se llama evaluar un modelo con diferentes métricas. Es la etapa número 5. Pausa. Y la etapa número 6 ya es la entrega con aplicaciones web, como hay muchas herramientas de inteligencia artificial que ya están preparadas, como Gradio, como Streamlit, como otras muchas que en otra plática y hemos dado en nuestro laboratorio. Pausa. ¿Qué sigue? Si ya tengo la materia prima, la tengo procesada, la tengo acomodada, tengo los algoritmos, ya voy en la etapa 1, 2, 3 y 4 de la metodología de CRISP. ¿Qué sigue? Usar los vectores, aplicar modelos para generar una aplicación productiva o servicio. ¿Y qué servicios podemos basarnos a hacer? Pues muchos servicios, pero uno de los más importantes y para mi experiencia, el que toda empresa debe hacer al inicio
es la búsqueda semántica. La búsqueda semántica, hoy también la búsqueda tradicional, por eso se llaman búsqueda híbrida, y poder buscar por palabras o poder buscar por contexto y por significado. Y otra, la cereza del pastel, es lo que hoy conocemos como ChatGPT, los sistemas de preguntas y respuestas, que también eso es importante, aunque eso es más ilustrativo del conocimiento y es más, digamos, en términos coloquiales, apantallante, es mucho más riesgoso y por eso es importante simplemente ser humildes y hacer solo un sistema de búsqueda semántica y después pasamos al siguiente gran escalón, que es los sistemas de preguntas y respuestas. Pausa. En este contexto, ¿cómo tenemos que hacer? Entonces, nuestra experiencia es cómo procesamos documentos. Vamos a hacer un caso de uso. Tenemos muchos ejemplos en nuestro sitio, en nuestro canal YouTube, del diario oficial, de sentencias, de documentos probatorios, de muchas cosas, etcétera, de encuestas donde se hace un censo y se le dice, dame tu credencial de lector, dame un comprobante de domicilio, dame la fotografía del inmueble, describe rápidamente en un texto que me mandes, o ahora mándamelo oral, describe tu problema, porque a veces la gente no sabe escribir, pero tiene un celular que puede grabar y graba su problema, lo manda, en vez de estar redactando un archivo mal hecho en las redes sociales primitivas como lo que hacen con los Twitter y Facebook y todas esas redes que con un poder de descripción muy, muy primitivo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Pues entonces tenemos que describir todo. Para poder describirlo, primero tenemos que analizar un documento grande, digamos un diario oficial que tiene 800 páginas, o la Constitución. Tenemos que hacer un análisis sencillo que nos implique analizar página por página. Tenemos que sacar el archivo, segmentarlo por páginas, después sacar el texto del PDF de la página. Para poder sacar el texto de un PDF, hay unas técnicas que se llaman OCR que permiten generar una representación del PDF, pero con técnicas matemáticas para añadirle una representación OCR a los textos. Entonces se hace una versión PDF OCR, se saca el texto, después para cada página sacamos sus oraciones y después de las oraciones agrupamos por oraciones semánticamente equivalentes que se llaman pedazos chunk o segmentos semánticos o pedazos semánticos y ya vectorizamos, sea las oraciones, sea los pedazos semánticos, y ahora vamos a tener, como estaba diciendo, en general un pedazo semántico son 2 o 3 por página, a diferencia de 9, 10 oraciones por página, y por cada elemento, la oración o el segmento, tenemos un vector, vamos a tener 15,000, 20,000, 50,000 vectores, ¿sí? En un corpus sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues integrarlo en mecanismos de organización de grandes grupos de información que se llaman bases de datos, bases de documentos, pero ahora son bases de documentos vectoriales, se llaman base de datos vectoriales. Y teniendo todo eso, ahora sí podemos empezar a aplicar todos los modelos de la inteligencia artificial que han surgido, como el RAG, que es un Retrieval Augmented Generation, que es una metodología, o otras muchas, muchas, muchas. Y ya después podemos agrupar todo lo que sabemos de nuestros documentos y después ir a preguntarle a las grandes bases de datos o las bóvedas de Alejandría, los LLM que han sido entrenados, ¿qué nos opinan ellos de nuestros archivos? Y así se hace estos grandes sistemas. Pausa. Así tenemos entonces, en este mundo disruptivo de la inteligencia artificial, datos, herramientas para procesarlo, metodología,
Y todo eso tiene que hacerse en un orden y eso es precisamente lo que hace la diferencia en un proyecto piloto con tres, cuatro archivos, como todos los canales YouTube que he estado consultando. Hacen una estructura muy sencilla para 4, 5, 10, 20 archivos, pero cuando ya vamos a escalar a una escala industrial, los órdenes de magnitud son muy importantes y por eso hay una metodología que se llama Big Data. Desde hace muchos años hemos estado trabajando con eso y por eso hay técnicas y formatos como Parquet y herramientas como PR y otras muchas y grupos como las grandes corporaciones como los que inventaron Spark y Hadoop y todo eso, ¿no? Pausa. Así, tenemos entonces herramientas, metodología, modelos, pero necesitamos hacer servicios y aplicarlo en contextos reales. Pausa. Así.